Bueno, amigo, gracias. Voy a arrancar por agradecerte. Nada, para mí vale un montón que quieras colaborar con este proyecto nada, se me ocurrió hace un tiempo y como que estaba ahí en si lo hago, si no lo hago. Pero bueno, como hablábamos antes, creo que lo importante de las cosas es sacarse la duda en vez de caer en el qué hubiera sido si. Eh, Así que nada, gracias por eso. Y bueno, ¿vos cómo estás? Excelente, la verdad. Devolviéndote un poco lo que me estabas diciendo recién. Hola a todos, Juani. Un gusto estar acá para mí, poder tener este espacio de charlar un poco y intercambiar ideas, conceptos y invitar a los demás a una reflexión junto con nosotros y poder replantearse un montón de cosas. Está buenísimo. Así que muchísimas gracias por esto y lo importante es hacerlo. Siempre, siempre, siempre hay que hacer. Eh, ¿Te gustaría arrancar por algún tema en particular? ¿Te gustaría que yo te proponga algo? ¿Querés presentarte? Si no querés presentarte, está perfecto también. Digo, ¿qué te gustaría hacer para arrancar? Estaría bueno presentarnos un poco Dale. para que tal vez quien no nos conoce sepa, al menos de forma elemental, quiénes están acá sentados, ¿no? Como vos quieras. Yo me presto para todo, así que De dónde nos conocemos, qué nos convoca hoy. Bueno, nos conocemos de las jams. Nuestro punto en común fue la música, que es algo que a ambos nos encanta, a mí me apasiona. Y tengo una historia bastante larga con la música, es algo que siempre me convoca y hoy me convoca desde este lugar de poder charlar un poco y hacer intercambios de conceptos, ideas y de estas reflexiones que creo que siempre van a estar buenas, individual o colectivamente. La música forma parte de mi vida hace muchos años y estar en este lugar está buenísimo. tremendo. ¿Y cómo explicarías qué es el mundo de las jams, no? Pues es un mundo de las jams. Es un Para mundo, alguien que no está en la música, digo, pienso en esto, ¿no? Che, a ver, ¿a qué se refiere con el mundo de claro, las jams? cómo le explicás a alguien que tal vez no es del mundo de la música? Hay muchas alternativas, o no alternativas, sino variantes de lo que sería una jam. Propiamente dicha, en realidad una jam es una improvisación, o el nombre que viene de la palabra en inglés es una improvisación. En nuestro caso, la jam que conocemos no es tan improvisada, sino que en realidad es más, ponerse de acuerdo para hacer unos temas. Pero a mí lo que le explicaría por ahí que está mirando del otro lado que es una jam, que básicamente es una improvisación y juntarse con otros músicos arriba de un escenario a los que conoces o no, no necesariamente, a que surja algo espontáneo, a hacer música desde la espontaneidad improvisando o no. Porque en nuestro caso las jams a las que concurrimos no son improvisaciones, pero es Sí, básicamente un ensamble musical. claro, Sería eso, una jam, generalmente improvisada. exacto. Y podríamos decir también que algo que, digo, esto desde mi punto de vista, ¿no? O sea, la parte improvisada tiene que ver más con, tal vez, che, bueno, nos ponemos de acuerdo de cómo arranca esta parte y así, pero generalmente en las jams hay un repertorio. Digo, no es te subís y flasheás. Digo, hay un repertorio, hay canciones seleccionadas Exacto, y ese es como el norte, ¿no? O sea, vos te subís al escenario sabiendo que vas a tocar, pero no sabés lo que va a pasar en el transcurso de esa tocada. exactamente. Por eso está siempre este factor de lo espontáneo. Depende también mucho del tipo de jam, porque ahí sí están las jams en las que son esencialmente improvisaciones reales, es decir, vos te subís al escenario con músicos que por ahí no conoces y simplemente improvisan en el momento, lo que surge, surge en ese Claro, momento. una pieza random. Exacto. Y después tenés las otras jams, que son a las que solemos asistir nosotros, que sí hay un repertorio, no es todo tan improvisado, en realidad, si hay un repertorio, hay una selección de canciones sobre las que vos podés improvisar un poco,
pero siempre hay un norte a seguir. Ya está estipulado de antemano qué es lo que vas a tocar. Claro. Bueno, esperemos que se haya entendido. Si no, vengan a vernos. Están El todos 18. En la Summer. Ya saben, los esperamos. Después vamos a subir toda la información, todo. Bueno, buena presentación. Yo creo que estuvo buenísimo. O sea, digo, nuestra conexión a través de la música, o sea, hace un mes que nos conocemos. Aproximadamente. Hace un mes, digo, no nos conocemos Poco, hace sí, muy 10 poco, años. claro. O sea, y esto es lo lindo, ¿no? O sea, deja en evidencia de que no queda solo el momento en el escenario, sino que se construye un vínculo, ¿no? Digo, por eso, al menos desde mi punto de vista, el hecho de sumarme a las jams, tocar, digo, al margen de que una de las cosas que más disfruto es tocar en vivo, digo esto, ¿no? O sea, generar vínculos, hablar con uno, con el otro, y la empatía también es como un componente que después da lugar a construir más. Así que, no sé vos cómo lo ves eso. Coincido con eso y creo que la música no es solamente escucharla o hacerla intrínsecamente, digamos, genera otras cosas, hay algo más aparte de la música, que es esto de la unión, la empatía, vincularse con las personas desde un lugar, por lo menos en nuestro caso, que está buenísimo, que construye, que es algo sano, y que es tener esta posibilidad que hoy no estamos tocando instrumentos, no estamos arriba de un escenario, pero tenemos la posibilidad de charlar sobre la música y distintos conceptos relacionados a ella. Yo creo que lo que nos conecta desde este lugar que no estamos tocando, con el lugar que estamos tocando, o sea, digo, momento, escenario, con este momento, dar un mensaje. Totalmente. Como que creo que ahí está la vinculación. Dar un mensaje, y como estábamos charlando hace un ratito, es un poco, yo lo siento así, ¿no? Bajar a tierra muchas cosas que están en el aire y tratar de darle forma a conceptos y cosas que no solamente observo que nos están sucediendo a nosotros, sino que están flotando todo el tiempo. ¿Viste? Hay un ambiente, no solamente en la música, sino en general de cosas que están sucediendo y está bueno esto de poder bajarlo, darle una forma y traerlo a la mesa para poder reflexionar un poco sobre estas ideas. Y obviamente intercambiar principalmente cosas relacionadas a la música, que es lo que nos convoca y nos apasiona. Tal cual. O sea, esta mesa está hecha para hacerse cargo. Exactamente. A ver. Yo tengo algunos temas. ¿Me querías decir algo? Completamente libre. Perfecto. De desarrollo. Toma tu mate entonces, mientras te voy diciendo. Acepto su delicioso mate. Tengo algunos temas como para ir dándole una estructura, si se quiere, pero la idea de esta conversación es que sea descontracturada, informal, digo, una charla, como si no existiera la cámara. Pero bueno, si nos vamos de tema, nos vamos de tema. Como ese video que dice, si nos matamos, nos matamos, bueno. Si nos matamos, nos matamos. Bueno, yo creo que igual tendría mucho sentido porque está en correlación con lo que estábamos diciendo recién de las jams, ¿no? Que hay un poco de improvisación y que lo espontáneo está bueno porque lo espontáneo es orgánico, es genuino. Exacto, tal cual. Que no quiere decir que lo que está más preparado no lo sea, ¿no? Pero la improvisación es como, bueno, juguemos. Exacto. Así que bueno, dimos un poco de introducción digamos, al vínculo que nos conecta, que es la música principalmente. Y, por ejemplo, escuchaba que tenías ya un recorrido con la música. Digo, ¿qué representa para vos la música en tu vida, por ejemplo? Para mí la música en la vida representa la vida misma, porque yo no puedo concebir mi vida sin la música, ¿no? Viniendo para acá pensaba un poco en eso, ¿qué sería de mi vida sin música? Y no sería vida para mí. ¿Qué representa? Representa momentos, representa personas, representa muchas emociones, representa un refugio
creo que es una de las palabras más importantes para mí en lo que refiere a mi vínculo con la música, es que es un refugio, tanto como cuando la escucho, cuando la hago. Entonces, creo que es parte de mi ser, parte de lo que yo necesito en muchos momentos. Y lo que más me acerca a la música es que me representa en muchos momentos diferentes. Porque yo estoy triste, estoy contento, estoy eufórico, transito un montón de cosas buenas, cosas malas, emociones, sucesos, episodios de la vida. Sean buenos o malos, siempre en todo ese proceso y en esos episodios la música siempre está presente. Siempre. Es algo que está ahí e inclusive cuando yo no la busco, la música me encuentra de alguna manera. ¿Podrías explicar cómo es ese encuentro? Cuando vos no la buscás. Cuando yo no la busco, bueno, por ejemplo, en lo que se refiere a lo que es tocar el instrumento, yo arranqué a tocar el bajo desde chico, estuve en varias bandas, toqué varios años y después tomé una distancia en el instrumento. Nunca lo dejé por completo, pero sí tuve periodos donde no tocaba por un par de meses, donde tomé distancia. Y siempre a través de algún amigo o un conocido, che, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo, vamos a tocar, vamos a una sala. Entonces muchas veces yo no estaba buscando volver a la música, pero siento que siempre encuentra su lugar como para que yo vuelva. Siento como ese llamado, che, vení, ¿viste? Siempre, o un amigo que me convocaba para ir a la sala, simplemente a tocar un rato para divertirnos. Mi amigo Jorge que me convocó para una banda, mismo mi trabajo, que no fue algo completamente intencional, digamos que estoy trabajando en algo relacionado a la música, no fue algo completamente intencional, pero estoy ahí, y es como que siento, aunque yo lo busque de forma consciente o no, siempre de alguna manera la música está en mi vida. Tremendo. Qué conexión Conexión fuerte, potente. conexión Potente. fuerte. Por eso te decía que a veces es buscada de forma consciente y no, a veces no. De forma consciente, me anoto una jam, le digo a alguien, vamos a tocar, vamos a hacer algo. A veces sale de mí como un deseo y una acción, y muchas otras veces no, es algo que simplemente surge, aparece, de formas impensadas por momentos. Y si vos estás atento, o por lo menos a mí me pasa inclusive, no sé, de ir caminando en la calle o estar haciendo algo, y pensar en una canción y de repente pasa alguien o justo o cantando o lo que sea y suena esa canción en la que vos estabas pensando o tenés un pensamiento y escuchás una canción relacionada a eso. Entonces siempre la conexión está desde lo más grande hasta lo más pequeño. Es esa canción que por ahí a vos te marcó y no sé, de repente la escuchaste, ¿viste? Un día estabas con alguna emoción y de repente de alguna forma casual escuchaste esa canción que a vos que te representa lo que te está pasando en ese preciso momento. Por eso te digo que a veces las conexiones van desde lo más grande hasta lo más pequeño, que siempre está ahí, siempre es algo que está flotando en el aire, la música para mí. Tengo un vínculo muy fuerte. ¿Y tenés alguna canción o artista que te haya generado esa sensación? Tengo varios. Uno que se me ocurre ahora, por ejemplo, Charly García. Durante muchos años me ha pasado de simplemente conocerlo como, bueno, sí, Charly García, ¿viste? Conocía 2 o 3 canciones y nada más. Hasta que en un momento particular de mi vida me conecto con la música de Charly, y no solamente a nivel musical instrumental, sino las letras de él hablaban de una manera que yo sentía que me estaba hablando a mí. Y sentí como una conexión muy especial con la música de Charly. Después me pasó eso también con otras bandas, con Jeff Buckley, por ejemplo, que me pareció un gran artista. Pero bueno, con la música de, por ejemplo, Jeff Buckley, al tener
hacer en inglés, sí conecto, pero obviamente al tener otro artista que habla de lo que a mí me identifica en mi idioma, conecto mucho más o de una forma mucho más directa. Claro. Y sentí que eso me pasó con Charlie. Fue un artista que, hay otros obviamente, tengo muchas influencias que me han marcado, pero uno que se me ocurre ahora, que es más reciente tal vez, fue Charlie. Tremendo. Em, bueno, no. Yo ya quedé tipo loco. No, digo. Después tengo otro tema más de la evolución. Esto digo, lo vamos a cortar, ¿no? Pero. Sí, sí, hoy. Después, o sea, es como más para pasar a otro tema. Digo, ¿querés que sigamos hablando de esto de. Porque me re gustó tipo entrar acá. No sé si vos querés o pasamos como a otro tema dentro de la música. Para mí sí, estaría bueno si querés compartir tu relación con la música. Ok. Mi relación con la música. Déjame que lo piense un toque. ¿Cómo surgió o qué recuerdos tenés arrancando por tu historia con la música desde el principio, de conectarte con la música y que realmente te genere algo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fueron los comienzos? A través de una imagen, tipo, yo soy muy visual y muy, o sea, es como que mis recuerdos los tengo que visualizar, porque es como que los revivo, ¿entendés? Sí. Y no sé por qué me disparó un recuerdo. Es lo que te iba a decir, esto es buenísimo. El perro. Igual lo bueno es que no creo que se escuche el sonido ambiente. Me disparó un recuerdo del año 2000 y algo, entre el 2000 y 2004, poner una cosa así, donde yo estaba en esa época con un amigo, no sé, tendríamos 5 años, por ahí, bailando una canción de los Backstreet Boys. Todos pasamos por ahí, no me mientan. Y el que no lo quiera asumir, algún día lo va a terminar asumiendo. Los que vivimos en esa época, todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Yo bailé Chayanne, o sea, Chayanne, NSYNC, David Bisbal, todo eso, o sea, y está buenísimo, Por supuesto. A nivel musical hay que interpretarlo. Por más que después digan lo que se hacen, a mí me encanta Ozzy, a mí me encanta todo. Es como, pero no hay que ser hipócrita y negar que hay otras cosas que también nos formaron, que están vinculadas a otro estilo musical. Por supuesto. Entonces se me vino esa imagen, digo, después también he tenido otra, te cuento otra. En la casa de mi abuela o de mis abuelos, escuchando en un equipo de música de esos viejos Aiwa. Sí, los que venían con el CD para poner arriba, que tenían una bandeja. Ese. Escuchando Los Pibes Chorros. En la época en la que toda la cumbia hizo así, auge. surgió de una manera tremenda, con una fuerza. Totalmente. Así que bueno, yo diría que esos son los inicios. Pero los inicios como un consumidor, digamos, no como alguien que toca un instrumento. Lo del instrumento fue ya más de adolescente, digamos. A los, diría, 15, 16 años, creo, empecé estudiando guitarra, profe particular, como, nada, tranqui. Y ahí estuve unos 4 años más o menos. En esos 4 años tuve 2 profes. Y esos 2 profes eran compañeros de la misma banda, digamos. O sea, eran tipo amigos. Y bueno, nada, en ese momento era más como, bueno, estudiar un instrumento, como me gustaba la música, muy superficial, viste todo, como que no sentía tal vez una conexión tan fuerte. Disfrutaba mucho ponerle, sacar solos así de canciones mainstream, de AC/DC. De hecho, mis primeros temas fueron de AC/DC, después, bueno, Guns N' Roses. Bueno, lindos comienzos igual. Claro, o sea, es como por lo mainstream. Claro, sí. Lo mainstream igual ya ha pasado. Guns, AC/DC ya eran de otra época, digo. Yo estoy hablando de los años 2010, más o menos, sí, ya
ya había pasado el auge, pero bueno, creo que muchos empezamos por ahí, digo, en lo que respecta al instrumento. Después de esos 4 años, me dediqué a otras cosas, de una carrera, deporte, como mi vida siguió por otros caminos, pero la música siempre siguió estando, desde más de un lado de alguien que escucha música por placer o por simplemente, nada, escuchar música. Nada más que por eso. Y casi que ni tocaba. O sea, en esos 10 años, casi que ni toqué. O sea, la guitarra la sigo teniendo acá, digo. Pero era más como, bueno, ya está. En esos 10 años pasaron muchas cosas, donde yo entré en un proceso de reflexión y búsqueda. Entonces, como que sentía que a mi vida un poco algo le faltaba y no sabía bien qué era. Entonces es como que, bueno, escribir mucho, ir a terapia, un montón de trabajo detrás de cámara, por decirlo de algún modo. Hasta que un día dije, che, podría tal vez volver a la música o ahora estudiar algún instrumento. Y me acordé que cuando yo estudiaba guitarra y me juntaba a ensayar con algún chico y qué sé yo, lo primero que veía era la batería. Y me daba cuenta de que, está bien, yo tocaba la guitarra, pero veía al batero tocando y era guacho. Uff, tremendo. Te generó algo ahí. Algo se rompió, una Sentiste matriz. el llamado de la batería. Tal cual, el llamado, totalmente. Y dije, voy a arrancar a estudiar batería. Ya está. Porque, digo, estaba siempre un poco ese prejuicio de, che, todo lo que conlleva estudiar batería, que es, bueno, el ruido, el espacio de instrumentos, un montón de cosas, digo. Pero bueno, como que intenté aislar todo eso. Y dije, bueno, voy a buscar un profe de batería. Y ahí hablé con 3, y de esos 3, uno es mi actual profe, Ro, te quiero. Nada, bueno, y yo creo que a partir de esa decisión que tomé, esto va a sonar como muy cliché y muy de, viste, como risueño, pero yo lo vivo así. O sea, mi vida cambió. O sea, le pese a quien le pese, mi vida cambió. Para bien, obviamente, ¿no? Así que nada, ese es un poco mi camino con la música hasta el día de hoy. Que bueno, es una linda historia esto de que estás marcando, de que hacer algo que a vos te llamaba tanto la atención, que en este caso fue la batería, ya tenías el vínculo con la música, pero hiciste lo que vos querías, que es la batería, y te marcó un antes y un después. Que ese ser algo que realmente te nacía de vos como un sentimiento. Sí, totalmente. O sea, es como esto que te comentaba antes de no hacerme cargo. Creo que pasé a hacerme cargo de lo que me pasaba a través de ir a terapia, o sea, de un montón de procesos hasta que concluí con esta, ¿no? Bueno, voy a estudiar un instrumento. Y eso fue como un hacerme cargo de, che, acá ya le estoy, o sea, estoy como invirtiendo en algo que no sé en qué va a terminar, pero me gusta porque es como que me sorprende todo el tiempo. O sea, no sé si a vos te pasa, pero es como que digo, bueno, capaz que para el que no lo sabe, digo, empecé a tocar en vivo en diciembre del año pasado y ya ahora estamos en agosto, bueno, casi septiembre del 2025. Prácticamente todos los meses estoy tocando en un lugar distinto. Y está buenísimo. Está buenísimo, Sí, olvídate, me encanta. Te digo, para mí es algo totalmente inimaginable, digamos, que en un año y medio me haya pasado todo esto. Entonces es como, es una historia hermosa, una locura, pero hermosa. Qué lindo escuchar eso, y creo que está muy relacionado a esto que decías, de haberlo hecho porque realmente querías, y porque era un sentimiento genuino que vos tenías ganas de hacer, lo de aprender la batería, y creo que cuando uno hace algo con ganas o porque le gusta, en general está bueno,
y surgen un montón de cosas lindas. Y no es solamente el mero hecho de hacer eso, sino que de ahí se desprenden otras cosas, otros vínculos, otras actividades. Y eso está buenísimo. A mí con el bajo también me ha sucedido un montón de cosas. Me acuerdo que se me vienen anécdotas a la cabeza de shows y cosas que me han pasado que hoy en día las recuerdo como algo muy gracioso. Eh, pero sí, es algo muy lindo y que uno no deja de sorprenderse y sobre todo de aprender. En todo sentido. A mí con la música me pasa eso, pero también está esto de que siento que es un aprendizaje constante. No solamente a nivel técnico del instrumento en sí, sino con todo lo que rodea eso. Con cómo es vincularse, conocer a otras personas, estar en la noche también, porque a veces uno va recorriendo distintos lugares y vas viviendo muchas experiencias, y eso también te va formando. Entonces, yo siento que es un aprendizaje constante, además de que está este factor sorpresa. Hay un poco de riesgo muchas veces que también está bueno correr, y es sentirse vivo, ¿viste? Eh, a mí las jams, por ejemplo, me dan esta cosa de que es todo así, todo rápido, ¿viste? Te pones de acuerdo para tocar X cosa y vas, y te subís ahí, y muchas veces no tenés todo el tiempo del mundo para prepararte. Entonces, te subís al escenario y es lo que surge en el momento y hay como un rigor ahí, ¿viste? De que no sabes bien qué va a pasar y está como ese nerviosismo, ese rigor de lo desconocido. Y eso también está bueno, porque es sentirse vivo. Y sentirse vivo y correr un riesgo, pero también haciendo algo que te gusta. Claro, y a partir de eso, digo, a veces no puedo evitar como hacer la analogía con la vida, digo, ¿cuántas veces la vida te pone en un lugar donde tenés que actuar y no podés pensar? Totalmente, Y tenés que resolver. totalmente. No sé si bien o mal, pero tenés que resolver. Y es como, creo que el hecho de que pase esto en algo que te gusta, te da ese aprendizaje para poder tal vez aplicarlo cuando algo no te gusta. Y tenés que resolver, ¿viste? Algo de la vida, ¿viste? Como decir, che, ¿cómo resolvería acá? Bueno, hago esto. No sé si lo voy a terminar resolviendo, pero hago. Hago porque creo que es por acá. Creo que es por acá y está muy buena esa analogía y aplicarlo en general a la vida, eso de estás ahí arriba y tenés que resolver lo que sea que puedas resolver, porque muchas veces es lo que uno puede, y resolver en el momento lo que sea que resuelvas, eh, y eso está buenísimo. Como te decía, creo que es parte de sentirse vivo. Para mí es algo maravilloso. Tal cual, tal cual. Qué alta que está la vara. Bueno, la verdad que es un tema que igual, digo, esto se puede hablar, se puede hacer un episodio solo de esto, digo. Claramente. O sea, pero vamos a cambiar un poquito, como para nada, tener como otras vertientes y en todo caso, si amerita volver, volvemos. Digo, ya te digo, esto es informar, es como, Sí, yo por más que tenga esto acá, digo, bueno, volvemos para acá, la llamo. vamos pasando por distintos terrenos. Por más que tengamos un repertorio, podemos Improvisar, por total. supuesto. ¿Cómo crees que evolucionó o involucionó la música? Vamos a simplificar un poco más. Sí. Para vos, en estos últimos años, ¿evolucionó o involucionó? Qué buena pregunta. Yo creo que siempre evoluciona, en realidad. Pero ¿qué pasa? Hay una cuestión de perspectiva acá. Porque depende de lo que uno toma como referencia para determinar si evolucionó o involucionó. Porque si nosotros tomamos como referencia lo que es la música mainstream o popular, hay muchos casos en los que sí puede llegar a decir involucionó, sin dar ningún ejemplo concreto, pero hay muchos casos en los que vos mirás hacia atrás y decís, wow, antes la música popular era esto, que tenía un cierto trabajo, más complejidad en general musical,
y hoy en día no tanto, porque el foco hoy en día en lo que es la música mainstream y popular está como un poco más puesto en otros lugares, más que en lo meramente musical, más que en la calidad musical o la calidad de la obra. ¿En dónde está puesto, según vos? Y está puesto más en una cuestión un poco más superficial, más estética, Okay. que siempre fue así, pero hoy en día con el tema de la cantidad de plataformas que tenemos, con las redes sociales, con el tema de que todo tiene que ser rápido y ya, vos tenés que generar un enganche y esa atracción rápida y sobre todo visual. Es todo muy visual si vos lo pensás. Hoy el foco está puesto, más que en la música en sí, en una parte más visual, que tiene que ver con una cuestión más estética por ahí. Que es como te digo, siempre existió, pero estos últimos años, las redes sociales lo potenciaron muchísimo. Claro. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, también muy relevante, y es que hoy por hoy los artistas piensan su música no tanto como una plataforma de escucha, sino más como un show que ellos pueden dar. Con el tema de hacer un show en vivo, porque la mayor parte del ingreso económico ya no es como era antes, que vos sacabas un disco que estaba buenísimo, le vendías un montón de copias y podías vivir de eso. Entonces, con las plataformas estos últimos años eso cambió, y si bien obviamente un artista grande sí tiene ingresos a través de las plataformas, no es lo mismo ni la misma cantidad, entonces está todo más abocado a lo que es un show en vivo. Por eso, y con las redes sociales, está todo puesto más en lo que es el show en sí, en la parte estética, visual, en la performance del artista. Creo que todo viró un poco más hacia ese lugar. En algunos casos está bueno y en otros no tanto. ¿Por qué? Porque si hablamos de lo meramente musical, y tal vez en un artista muy mainstream hoy en día se descuidó un poco la calidad musical, y se bajó un poquitito. Claro. Se bajó un poco más a cosas simplificadas, me parece a mí. Pero ¿qué pasa? En contrapartida con eso, Hablamos del mainstream, ¿no? hablamos del mainstream. Okay. Ahora, ¿cuál es la cara de la otra moneda? El under, lo que no es mainstream. La música emergente. La música emergente. Tenés la parte buena, y es que hoy en día, si vos sos un artista, una banda, más que nada que se autogestiona, tenés un montón de posibilidades para compartir tu música y para hacérsela llegar a un montón de gente. Y no tenés tal vez la cantidad de trabas que tenías antes, porque antes no era tan sencillo decir, che, voy a grabar un disco y lo saco, y era muy difícil, se requería de cierto equipo, se requería de más dinero. Entonces hoy en día vos tenés una placa en tu casa, podés grabar y tenés un montón de plataformas, opciones y alternativas para compartir tu música. Y eso genera que de repente mucha gente, muchos artistas, músicos, puedan compartir su material y tenga más llegada a más personas. Lo cual eso también te abre esto de, ok, bueno, yo tengo más posibilidades de escuchar música que está buenísima, pero también tenés que tomarte un trabajo de divulgar un poco más. Porque hoy en día tenés un abanico muy grande y tenés mucha oferta de música, muchísima, mucho más que hace 20 años atrás, por ejemplo, con todo esto de las plataformas. Por esto mismo que acabo de decir. Entonces, esto te lleva a tener que hurgar mucho entre todo lo que está dando vueltas y tratar de sacar las cosas que están, bueno, por lo menos para mí, están buenas. Entonces, perdón, retomo Sí, para obvio, cerrar obvio, el concepto. obvio. ¿La música evolucionó o involucionó? Tomando en cuenta el cuadro completo a grandes rasgos, para mí evolucionó. Porque tenés esta posibilidad de escuchar un montón de música y a su misma vez todo eso se alimenta y se retroalimenta, y podés hacer un montón de cosas. Hay un montón de variedad y cosas que están buenísimas. Y gente que antes no tenía la posibilidad de ser escuchada y que capaz que lo que hace está buenísimo, hoy en día pueden ser escuchados. Entonces depende de dónde busques. Claro. Y me quedé pensando en esto de
la música emergente, a ver, como foco digo en la calidad, ¿no? Digo, ¿encontrás como alguna relación entre la música emergente que le da más prioridad tal vez a la calidad, lo que no quiere decir que no le dé foco a lo visual también, entre la música mainstream que quizá, según tu punto de vista, le dan más, digamos, prioridad a lo visual A y lo quizá no visual. tanto a lo musical? Digo, Sí. ¿sentís alguna conexión ahí en esos dos universos o como que cada uno va por la suya? Es una buena pregunta. Es decir, si combináramos las dos, Sí. ¿podríamos hacer algo mejor incluso? ¿O sentís que o sea, tienen que correr por vías separadas? Yo creo que sí es algo que puede convivir una cosa con la otra y mezclar las dos cosas como para potenciar lo que vos estás haciendo y que tenga distintos condimentos y que tenga un poco de esto, de la música emergente con buena calidad musical y la parte mainstream, y que esas dos cosas se pueden conjugar. Creo que sí, y creo que hay casos de eso, pero son las excepciones, o sea, son los menos. Eh, Hay una cuestión también muy subjetiva de percepción personal por el tema de, para gustos, colores. Entonces sí creo que obviamente en lo que es la música nunca se puede dejar de hablar de la cuestión subjetiva porque es algo inerte a quien la está escuchando, obviamente, ¿no? Pero creo que sí, hay casos de eso. A mí, por ejemplo, bueno, hace un ratito estábamos charlando de Marilina Bertoldi, después también la verdad que me gustó mucho lo último que lanzaron Catriel y Paco, que creo que en el caso de ellos sí conjuga un poco lo que es esto de, bueno, che, musicalmente subamos un poquitito la vara y además no perder de vista todo este costado más visual y más performático de lo que es lo popular hoy en día o lo mainstream hoy en día. Y que de hecho ellos creo que lo hicieron de una forma que está buenísima y está inclusive completamente sarcástica y se matan de risa y están básicamente diciéndote todo el tiempo riéndose de la industria eh, y usando, llevando las cosas del mainstream de las que estábamos hablando recién hasta un nivel casi extremo diría y riéndose de eso. Por eso sí creo que hay casos que conjugan las dos cosas, pero bueno, son los menos. Claro. Ellos son un caso que se me ocurre ahora. No sé si Marilina Bertolli entraría dentro de esto, por ahí un poco sí, pero yo tomé el caso de Catriel y Paco porque en el caso de ellos es todo mucho más, es más masivo, más mainstream y mucho más popular hoy en día. Entonces, obviamente los shows que hacen y toda la parte visual ya es a otra escala por ahí. Claro. Veníamos hablando un poco de ver si podían convivir estos dos mundos, donde la propuesta visual se hace más fuerte y el otro mundo donde la propuesta más musical, la calidad de la música en sí, prevalece, ¿no? Digo, y creo que los dos mundos de alguna manera necesitan de una parte como más comercial o empresarial que ayuden a difundir el arte que hace el artista, ¿no? Sí. Digo, no sé, pienso en Spotify, Sí, es una empresa. totalmente. Y los dos mundos siento que necesitan de esa empresa para poder como expandir y ampliar su público. ¿Ahí coincidís o...? Coincido, yo creo que en definitiva todas las plataformas que hay hoy en día, YouTube también es una empresa, todas las Instagram, ni hablar, todas las plataformas digitales eh, para escuchar o visuales, todas son una empresa. Y creo que sí, creo que es parte a veces del precio que hay que pagar en mayor o menor medida, porque es muy difícil. Depende de lo que uno o qué intención tengas vos con tu obra. ¿Por qué? Porque si tu intención realmente es difundirla a cierto nivel
masivo, un poco masivo, mucho o no, vas a necesitar del mundo empresarial, directa o indirectamente. Porque vos por ahí decís, ok, bueno, yo soy un artista emergente que quiere difundir su obra y me estoy autogestionando. O sea, no hay un empresario que a vos directamente te está poniendo parte de su dinero como para que vos puedas surgir de ese mundo emergente. Y decís, ok, bueno, yo soy un músico emergente que se autogestiona y quiero compartir mi obra, muy posiblemente necesites de estas plataformas, que en definitiva son parte de empresas. Es como medio inerte al hecho de tener que difundir tu obra. Sino, ¿qué otras opciones tenés? Tenés la opción de, bueno, del famoso boca a boca, tal vez, de tocar en un lugar en vivo y de repente tratar de difundirlo boca a boca y que la gente te vaya a ver, haciendo de cuenta como si no estuviera en las plataformas, como si esto fuera hace 40, 50 años atrás, donde no existía todo esto. Pero siempre vas a tener como una limitante. La verdad que en este momento no se me ocurre ningún artista contemporáneo que haga eso y que haya llegado a un nivel masivo, popularmente hablando, o más o menos masivo. Tal vez sí se puede, pero es muy difícil, tenés que ponerle mucho pulmón. Si vos decís, ok, yo no quiero ser parte de ninguna plataforma. Creo que esa ya es una decisión del artista y la verdad veo como no imposible, pero veo como un desafío muy grande el hecho de que vos quieras difundir tu obra sin plataformas en el medio. Así que es un poco, si vos que estás deseando realmente hacerte conocer y que escuchen tu obra, vas a necesitar muy posiblemente estas La plataformas. La intervención intervención, del mundo empresarial. exacto. Y el artista siempre, o sea, el artista es considerado artista porque quiere comunicar su mensaje a otro. O sea, no sé ¿se entendió lo que dije? Sí. Ok. O o sea, ¿quién es considerado un artista? O sea, para ser artista, ¿qué es lo que... ¿hay que hacer algo? ¿O no necesariamente? Yo creo eh, que no necesariamente. No sé si sencillo, pero es simplemente hacer... El arte en general creo que es expresarte vos, expresar lo que tengas para decir en cualquier tipo de disciplina de arte que hagas, ya sea música, pintura o escultura o cualquier baile, cualquier tipo de arte que vos hagas es expresarlo. Y creo que el que es un artista para mí es el que tiene una necesidad orgánica de expresar algo, sacarlo hacia afuera y a través del arte, que el arte es la herramienta, hacerlo. Después, si vos sos popular o no sos popular, ya es otra cosa. Pero para mí el artista es simplemente la persona que quiere expresar algo que tiene dentro y a través de algunas de estas herramientas artísticas lo hace. Después, si vos sos popular o no, o si el resto de las personas mira tu obra o no, ya es otra cosa. Porque eso para mí no te califica como artista. El artista es el que simplemente va y hace el arte, porque tiene algo para decir o quiere expresarse, o porque le gusta. No está directamente relacionado con la mirada externa. ¿Y sentís que a veces no sé si la mirada externa, pero la intervención industrial manipula al artista con el objetivo de eh, como sesgar al artista de su obra? Muchas veces sí, sí, en la mayoría de los casos, porque en muchos casos lo que el artista quiere expresar no se condice con lo que
con lo que la industria ve como viable tal vez. La industria, ¿qué le importa a la industria? Vender. Y para eso hay como ciertas pautas, digamos, ¿no? Ciertas cuestiones. Y muchas veces lo que el artista tiene para decir no está alineado con esas pretensiones de la industria. Y creo que sí, en la mayoría de los casos. Se termina, de hecho hay pero miles de ejemplos de artistas que hacen una cosa a nivel popular masivo, a nivel más cercano al mainstream, por ponerlo de forma clara, y después tienen proyectos paralelos o otras cosas que hacen ya sea o como solistas o con otra banda o con otro proyecto, bueno, nosotros hablando de la música, con otro proyecto musical paralelo donde hacen lo que ellos quieren. Y que no necesariamente están buscando una popularidad, sino es hacer y expresar lo que ellos realmente quieren de forma genuina y orgánica. Entonces, hay millones de ejemplos así. Y creo que es un poco generalizar, pero creo que en líneas generales, sí. La industria termina muchas veces manipulando al artista para que haga lo que ellos creen que es viable. Entonces, digo, tomando este ejemplo que me decías de capaz un artista que tiene un proyecto mainstream, no sé si mainstream, pero un proyecto industrializado y un proyecto más donde expresa su autenticidad o su identidad, digo, traduciendo un poco esto a la vida cotidiana por fuera de la música, sería algo así como alguien que tiene su laburo de 8 horas para subsistir, pero que tiene su proyecto que es el que realmente le genera algo existencial. Me parece una gran comparación y creo que sí. O sea, es por ahí. Es por ahí, sí, completamente de acuerdo. Que en realidad, si vos lo pensás, sí, estamos hablando de lo mismo. Está todo en la misma línea. ¿Por qué? Porque muchas veces artistas populares del mainstream o cercanos a están haciendo algo que tal vez no les gusta tanto, ni siquiera lo que ellos mismos hacen. Pero ¿qué pasa? Eso les genera un ingreso para tener un medio de vida dentro del sistema. Porque lamentablemente uno necesita el dinero para vivir. Entonces hacen eso para tener su ingreso de dinero y eso les da la posibilidad de tener, de poder subsistir y tener tiempo como para hacer lo otro que sí les gusta y que realmente lo sienten como algo orgánico y genuino. Y sí, creo que es muy comparable a esto de tener un trabajo. Ejemplo concreto, yo, artista, tengo un proyecto mainstream con el que genero dinero, que no me gusta demasiado, pero lo hago porque me lo tomo medio como un trabajo, si se quiere. Claro, porque digo, es lo que la música te gusta y bueno, tal vez preferís como tener ese proyecto que sabes que te da plata Sí, y estás haciendo lo que te gusta, sí. ¿no? O sea, Sí, sería estás como... haciendo lo que... Sí, tampoco es... Porque digo, no sé, el ejemplo es como, bueno, estoy haciendo música, no sí, importa que no me guste tanto, pero antes que ir a trabajar a una empresa de, no sé, de vender casas, no sé, exacto, ¿no? O sea, en la ecuación te quedarías con la música porque a vos te gusta la música, no te gusta vender casas. por supuesto. Digamos que sí, estás haciendo lo que te gusta, eh, que por ahí te representa, no en su totalidad. Claro. Entonces, en realidad, podríamos decir que en muchos casos sí hacen lo que les gusta, pero mirándolo como un cuadro completo, como una visión general de, ok, bueno, sí, a ver, el proyecto musical que vos tenés no es lo que a vos realmente te gustaría, pero estás viviendo de la música. Ahí va. Comparado a lo que nos pasa mucho es que, bueno, yo tengo mi trabajo, trabajo de otra cosa, soy un oficinista de lunes a viernes, 8 o 10 horas todos los días, que es algo que la verdad que no, por ahí podés decir no me gusta para nada, pero bueno, tenés tu proyecto paralelo que te lo podés permitir porque, bueno, haces otra cosa para subsistir. Claro. Y digo, en el ambiente de la música, o al menos el que vos estás involucrado,
¿Qué es lo que ves con más frecuencia? ¿Qué tipo de casos ves con más frecuencia? Qué buena pregunta, porque al menos en en el ambiente en el que yo me encuentro hoy en día, en este momento, la verdad que lo que nos convoca a los músicos que yo conozco, eh, ninguno está viviendo de la música como tal. Entonces pasa esto de, bueno, cada uno tiene su trabajo X que le da un ingreso y coincido con esos músicos, yo estoy también en esa situación, coincidís con esos músicos en hacer algo que a ustedes les gusta y lo hacen porque realmente disfrutan de hacer eso y es algo completamente genuino. La verdad que no tengo ningún conocido que se dedique tal vez a la música o que viva de eso de forma profesional, eh, como para tal vez tener un ejemplo más cercano de esto. Sí, obviamente conozco a otros músicos, pero no son cercanos, no son amigos. Claro, claro, clarísimo. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Sin embargo, me parece re interesante lo que estamos hablando. Y bueno, la verdad es que grabamos un montón de cosas, ahora que lo pienso. Como que muchas cosas se fueron dando orgánicas. Pues las tenía anotadas, pero es como. Se fueron dando Se en fueron base a dando la como, conversación. claro, como en la jam. Exactamente. Está todo planificado esto. No sé, la verdad como que digo, acá me queda hablar como del futuro de la música. Eh, si bien entiendo, vos hacés futurología, yo todavía no, pero vos hacés. Mm, no tanto, tengo mi visión al respecto a lo que es el futuro de la música, que es muy difícil determinarlo igual, pero hace un rato, antes de arrancar la charla, yo te dije que tenía un pensamiento que es un halo de esperanza y que es algo que estoy observando mucho eh, que está sucediendo. ¿Con qué? Un ejemplo concreto, por ejemplo, yo que estoy en el mundo de la venta de vinilos, CDs y todo eso que está relacionado al formato físico de la música. Y me llama la atención cómo estos últimos años de repente hay más gente que volvió y cómo se revivió el formato del vinilo. El vinilo un poco te baja lo que es, la música es algo abstracto, ¿no? El formato físico sería ¿cuál? Vinilo, un CD, porque Spotify sigue siendo algo abstracto, es un algoritmo. Y me llama la atención cómo resurgió el tema del vinilo. ¿Por qué? Porque es algo tangible, vos lo podés agarrar, lo podés tocar. Creo que es muy difícil, y acá en esto entra lo que es la tecnología como las inteligencias artificiales y todo ese tipo de cosas. Nosotros necesitamos un poco de la parte tangible. Y creo que los formatos físicos traen eso, y no solamente eso, sino que es muy difícil conectar con algo que está hecho por una inteligencia artificial. Es una herramienta, obviamente que sí, es una herramienta y te puede ayudar a vos como músico, pero si vos agarrás, por ejemplo, suponete un disco completo hecho por inteligencia artificial, no hay intervención de humanos. Yo creo que naturalmente para el humano, para nosotros que somos de carne y hueso, es muy difícil empatizar con algo así. Hasta es más, por ahí lo escuchás y decís, está buenísimo, pero no te genera nada. Te parece algo completamente frío. Pero ahí te hago una pregunta. Digo, tomando como base que la inteligencia artificial funciona a través de la intervención humana, porque si no hay intervención humana no se podría ejecutar, Claramente. digo, si yo, por ejemplo, quiero hacer un disco, o sea, o quiero que una IA me haga un disco, Sí. creo que sería importante marcar como la diferencia de qué tanto delego yo en la IA y qué tanto uso yo la IA para después yo ser quien se hizo de esas herramientas para después yo generar mi obra, que fue impulsada por IA. Ok, pero por eso, Ahí digo, la pregunta sería, sí. ¿podría conectar más si yo como humano intervine en todas esas
herramientas que generé con IA? ¿O seguiría siendo igual de irrisorio? Yo creo que me remite un poco a lo que dije recién, y es que la IA como una herramienta puede ser, pero es simplemente una herramienta. Es como usar Autotune, por ejemplo. ¿Qué es el autotune? Está bueno esta pregunta, porque yo creo saber qué es, pero no sé si sé qué es. Así que sentite libre. El Autotune básicamente lo que hace es acomodar el pitch de la voz, acomoda el pitch a una escala. O ¿Qué no, es el pitch? Perdón. Porque yo lo pienso y vos digo, cantás. capaz hay alguien que no sabe, tipo, o sea, que, ¿entendés? Si somos muy técnicos, capaz que digo, che, ¿qué es el pitch? Como, tratemos de hacerlo lo más nativo Lleva posible. las notas, cuando vos cantás, ya sean grabadas o cantando en vivo, las notas que vos estás cantando, la tecnología interviene y las acomoda a las notas que corresponden. Ok, Que corresponden obviamente según la canción, ¿no? Eso sucede tanto en una grabación como en vivo. Entonces vos, yendo a lo real y a lo práctico, que es lo que sucede, yo canto, por ejemplo, ¿no? Y desafino. Tengo que cantar una nota y estoy desafinando. ¿Qué hace el autotune? A lo que yo estoy cantando lo acomoda y lo sube o lo baja, depende, y lo lleva a la nota que corresponde que yo debería cantar en ese momento. ahí va. Por eso, cuando vos escuchás cantar a alguien con autotune, a veces suena un poco robótico, porque tiene que ver con la cantidad de autotune que tiene. A veces si vos desafinas mucho, se va a notar un montón. Claro, Vos estás cantando una nota y te fuiste, no sé, 2 tonos más arriba, entonces la tecnología tiene que hacer ese laburito de agarrar esa nota y subir o bajar 2 tonos. claro. Ahí es cuando se nota. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que es una herramienta, va de mano con el tema de la IA, va de la mano con el tema de la IA. Creo que es una herramienta para usar y no para abusar. Porque vos pones una persona cantando y está cantando cualquier cosa y desafina completamente todo. Y decís, ah, bueno, pero si yo le pongo autotune y suena la voz completamente robótica. Y cuando yo escucho eso digo, y bueno, pero qué diferente, qué gracia tiene. Eh, Porque estaría bueno también que lo usen como una herramienta, pero que no sea algo, que la música esté 100% basada en alguien cantando con autotune. Es como si, lo que charlábamos recién, hacer la música completamente basada en la IA. ¿A qué se lleva esto? No sé, agarrás, enchufás una guitarra, tocas cualquier cosa y tenés una IA que te acomoda las notas. No le encuentro tanto la gracia. Creo que es una herramienta en todo caso sí para acomodar un poquitito, pero creo que es importante para nosotros como seres humanos y como artistas tratar de desarrollar tu habilidad lo mejor que puedas y que el resto de las cosas sean un complemento. Que no sea 100% autotune, 100% IA, 100%, si no es algo completamente robótico, daría lo mismo un poco. Si directamente no tocas, no cantás, no tocas ningún instrumento y haces todo completamente por computadora, que de hecho eso se hace. Eh, y la verdad me quedé pensando en lo que decías hace un ratito, eh, de lo que es la tecnología pero con la intervención del humano. ¿Es lo mismo eso? No lo sé, yo lo estoy Sí, asimilando, lo estoy estamos asimilando pensando, o ahora. sea, vamos a aclarar que, digo, acá son puntos de vista, o sea, no es el objetivo imponer una manera de pensar o decir, no, esto es así o asá, digo, esto es como, estamos improvisando, o sea, estamos jugando, y cada uno trae sus ideas y las ponemos sobre la mesa, digo, pensar juntos, jugar juntos, eso es un poco el objetivo de esto, ¿no? Eh, ¿Cambiaría algo si vos escuchás una canción que es completamente generada con computadora, con intervención humana, que de hecho es lo que pasa?
si no hubiera un humano interviniendo eso. Es que si no hay humano, no hay IA. Y en mayor o en menor medida, ¿qué te genera a vos eso? ¿Qué cosa? Suponete que, de hecho, es lo que sucede hoy en día. En general, la música electrónica. Suponete que vos haces música que no tiene intervención de instrumentos como tal, o sea, no tiene una guitarra, una batería acústica, un bajo o una voz. Es música completamente generada por un humano con una computadora. ¿Qué te produce eso? ¿Qué te genera? O sea, a mí particularmente no me vibra. ¿Viste? O sea, a ver, para mí, digo, entiendo la música como algo o sea, como una vibración. Y al margen tipo de lo que se puede llegar a concebir universalmente como lo que es la música, que para mí es armonía, melodía, ritmo, eh, la música electrónica particularmente no me vibra mucho, no me da como, no me interpela tanto. Pero capaz otra persona sí, no sé. A mí personalmente, y acá es cuando ya es algo bastante subjetivo, Claro, entramos en terrenos entramos en más... terrenos más de percepción personal de cada uno de lo que piensa o lo que siente. A mí me pasa lo mismo que a vos. Yo escucho música 100% generada con una computadora y me cuesta encontrarle eh, esa conexión, el vínculo, que me Lo cual, interpele. perdón, no invalida, digo, Para nada, en que a absoluto. alguien que sí se siente identificado por ese estilo, por esa música, digo, es súper válido también. O Por sea, supuesto. porque justamente es lo que decíamos antes, que es subjetivo y nadie, o sea, debería poder juzgar, digamos, o sea, la vibración de la música subjetiva, porque no es inherente, digamos. Pero me parecía importante como hacer ese disclaimer, digamos. Yo siento que a veces acá hay un costado más elemental tal vez de mi condición de humano, de ser de carne y hueso y de sentir que necesito conectar a través de la música con otro humano, Claro. ya sea porque está cantando, porque está tocando un instrumento, y a mí me encanta realmente apreciar eh, la habilidad de esa persona o la destreza o lo que está queriendo decirme esa persona, no una computadora, es esa persona queriendo decirme algo y expresándose a través de su instrumento, canta, cómo canta, con qué intensidad, el timbre de su voz, el color, eh, está usando su cuerpo para expresarse. Lo mismo cuando toca la guitarra, el bajo, la batería o algún tipo de instrumento, se está expresando esa persona. Así como alguien en este momento nos está escuchando a nosotros y está viendo cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo decimos, el énfasis que le ponemos o la intensidad, la emoción. Todo ese tipo de cosas eh, en música generada 100% con una computadora me cuesta encontrarla. A veces por ahí sí, con algunas obras me pasa que digo, bueno, ok, esto me genera tal ambiente, pero no mucho más que eso, no. Algo a veces me genera la música 100% de computadora, pero nunca va a llegar a ser un vínculo demasiado profundo, tal vez. Bien, Como sí me ha pasado, obviamente, con música generada por personas. claro, Generada y grabada por personas. claro. Bueno, está buenísimo porque es como eso, digo, de alguna manera siento que, eh, digo, cada ser humano me parece que tiene una identidad, ¿no? Y si no la tiene, la está buscando, ¿no? Va, no sé, tomemos como eso, digo, como punto de partida. Y en tu caso entiendo que es un poco así, ¿no? Como que, no sé si ya la tenés definida, porque qué sé yo, qué es tenerla definida, digo, en mi caso yo creo que hasta que me muera voy a seguir definiendo mi identidad. Totalmente, Tengo mi coincido. preferencia, pero digo, a partir de eso, digo, no descarto la posibilidad de que siempre aparezca alguien que haga algo que me rompa la cabeza, entonces como digo, wow, Totalmente, está totalmente. buenísimo. Pero bueno, súper interesante, la verdad es un tema
Y que, nada, está buenísimo compartir, digo, es como es lo que decíamos antes, ¿no? Compartirlo desde otro lado sin los instrumentos. Estamos compartiendo como, nada, este universo que nos conecta. Y hay otro tema que también, no lo tengo anotado acá, pero lo hablamos antes de empezar a grabar. Que me contaste una decisión fuerte que tomaste, que es volver a las clases de bajo. Sí. ¿Querés contar un poquito sobre eso? O sea, ¿cómo fue que tomaste esa decisión y cómo se fue dando? Porque sí, está un poco alineado con esto de lo que yo decía al principio, esto de que muchas veces siento que a veces a la música yo la busco de forma consciente y a veces siento que la música me busca a mí. Siempre tuve esta cuestión de que con el bajo particularmente, porque es mi instrumento, podría haber sido cualquier otro, pero bueno, es el bajo, que es el que me gusta, me hubiera gustado tal vez ponerle un poco más, más de tiempo, dedicarme más e intentar ponerle más ganas para desarrollarme y ver hasta dónde llego. Y no quedarme todo el tiempo con esta sensación de, che, ¿qué hubiera pasado si me ponía a estudiar más o era un poco más disciplinado con el instrumento, a ver hasta dónde llegaba? Siempre tuve esta inquietud de tratar de intentarlo, de esforzarme un poco más para ver hasta dónde llego con el instrumento, de qué soy capaz. Y después, en base a eso, ver cómo siguen las cosas. Pero siento que es una materia pendiente que siempre tuve, de retomar las clases y de ser un poco más disciplinado, dedicarle más tiempo al instrumento y de ver hasta dónde llego. Simplemente lo sentí como una necesidad y como algo que siempre tuve pendiente y lo quise hacer. Tremendo. ¿Sentís que fue un llamado? ¿O fue algo más buscado o algo que ya tenías ahí y dijiste, che, bueno, lo voy a hacer? Siento que sí, por ahí es más algo que ya lo tenía ahí. Pero bueno, me convocó también un poco esto de este último tiempo que estuve en las jams. Me volví a reconectar con la música desde ese lugar de músico, digamos, ¿no? Y me empezó a agarrar otra vez esto que yo ya tenía, me empezó a inquietar un poco y ahí fue cuando dije, bueno, lo voy a hacer. Pero sí, en realidad, respondiendo a la pregunta de forma concreta, sí es algo que ya estaba. Bien. Fue estimulado por el tema de volver a tocar y tener estas experiencias, pero ya estaba ahí dando vueltas. Tremendo. Bueno, en definitiva, la música salva vidas. Sí, la música salva vidas, momentos, lugares, personas. Es algo maravilloso. Yo creo que el arte en general es algo maravilloso como, como expresión. Es la expresión del ser humano como tal y creo que es lo que realmente nos define y nos diferencia, ¿no? Esto de poder hacer arte y expresar lo que tenemos. Y creo que es una forma hermosa de conectar con otras personas, sea que sea lo que hagas. Es una manera de encauzar también las emociones, los pensamientos, todas las cosas que a nosotros nos pasan. Es una forma de darles una identidad, de poder encauzar, ya sea desde tu lugar de espectador o de tu lugar de artista. Sea lo que sea que el vínculo que vos tengas con algún tipo de arte, de disciplina, creo que es algo clave para nosotros como humanos en sí, porque es inerte a nuestras necesidades de personas de carne y hueso que sienten y que razonan y que el arte es una extensión de todo ese conjunto de cosas. Es una expresión concreta de lo que el humano ve, siente y conoce. Me quedo con esa frase, ¿eh? Muy, muy buena, muy buena. Bueno, amigo, a ver, yo creo que hablamos un montón de cosas. Siento que se podría haber hablado, pero muchísimo más. Pero creo que como una introducción está como correcta. Siento que se abordaron muchas cuestiones, de las cuales
podemos profundizar en cualquier otro momento. Y de vuelta, bueno, quiero agradecerte, digo, por brindarte y prestarte a este espacio y colaborar, digo, primero por el proyecto, como te decía, y digo, si llega a trascenderle a alguien, digo, que nada, capaz se siente identificado, joya, buenísimo. Así que gracias. Por favor, gracias Ahí, a vos por haberme invitado y por haber creado este espacio para tal vez, para el que estén del otro lado, no solamente nosotros dos charlando y reflexionando sobre esto, sino que invitarlos a ustedes a que piensen un poco en todo esto, inclusive desde un lugar de polémica, si quieren, porque acá la idea es que te genere algo y que ese algo te lleve a pensar en todo esto, ya sea en la música o en la vida en general. Así que para mí, si a alguien le llega este mensaje, está buenísimo. Y lo que pasó acá está espectacular. Y poder tener el lugar de charlar este tipo de cosas es una maravilla. Así que, Juani, gracias a vos. gracias, amigo. Un gusto. Un Y el verdadero 18 placer. de septiembre en la Claro. Summer.